Oye, el lápiz hoy día no me ha fallado, así que esperemos que no falle. Ya estamos a... Oye, se pone lento. Ahí sí. Ya. Hoy día es 13. 13 de septiembre. Bueno, estábamos conversando acerca de algunos problemas que tienen que ver con analizar desigualdades desde el punto de vista de las tricotomías, ¿cierto? Y bueno, y de las verdades que tiene que ver con los conjuntos que son restricción y solución para este tipo de problemas. Habíamos, me parece, dejado uno escrito. ¿Sí? Habíamos dicho sí. No sé si lo alcanzamos a resolver, ustedes me acuerdan, pero entonces la idea era encontrar el conjunto solución. ¿De quién? 1 partido por i mayor que 1. Esto es un 1, ¿eh? Qué feo. Ya. Uy, se vuelve loco el... Ya. ¿Qué es lo primero que teníamos que decir ahí? Queríamos darle solución a eso. Bueno, habíamos analizado anteriormente que habían dos tipos de conjuntos, un conjunto de restricción y un conjunto de solución. ¿No? Bien, entonces, ¿hay alguna restricción que queramos hacer ahí? O nosotros Que sabemos. Y tenía que ser distinto de 0. Ya, entonces, ese y tenía que ser distinto de 0. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, yo le puse ahí, vamos a decir que se excluye el 0, ¿cierto? Entonces, hay una restricción, la voy a escribir como, si es distinto a 0, tendrá que ser los reales menos el 0. Y lo habíamos llamado, parece, de esta manera. ¿Sí? R asterisco. Bien, de la tricotomía sabíamos que un número real podía ser mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Bueno, podía ser positivo, negativo o 0, ¿cierto? Y esto era excluyente. Por lo tanto, ya estamos excluyendo al valor 0. Estamos dando una restricción. Entonces nos quedan dos casos. Vamos a colocar ahí. Entonces quedan dos casos por analizar. Nuestro primer caso sería si y fuese, bueno, pertenece a los reales negativos. ¿Ya? O sea, menor que 0. Bueno, si y pertenece a los reales negativos, ¿qué pasa con 1 partido por i? Si i pertenece a los reales negativos, ¿qué pasa con 1 partido por i?
Sería menor que 1, no mayor que 1, ¿no? Ya, o sea, también pertenecería a los reales negativos, ¿cierto? ¿Eso me quiso decir? Claro. Ya, perfecto, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar ahí mismo al ladito. Entonces, ¿qué pasa con 1 partido en i mayor que 0? Perdón, mayor que 1, es lo que dice el problema. ¿Qué pasa con esto? Pertenece a los reales positivos. Ya, entonces, fíjense, ustedes están diciendo, estamos analizando el caso cuando i pertenece a los reales negativos, o sea, es menor que 0. Ya el caso de cuando es 0 ya está. Entonces dice, si i pertenece a los reales negativos, entonces, lógicamente, 1 partido por i también va a pertenecer a los reales negativos. Luego, la expresión original, que es esta, que es la que estamos analizando, digamos, si se cumple o no, para los casos de la tricotomía, 1 partido en i es mayor que 1. Entonces, esto de aquí no es cierto, o no se cumple. ¿Cuándo? Para el caso de que eh, tengamos un i perteneciente a los reales negativos, o sea, menor que 0. ¿Sí? No se cumple eso de ahí. Vamos a hacer una rayita ahí. Puesto que ya analizamos de que sería al revés, ¿cierto? Por tanto, nos va quedando solamente el otro caso. Por eso puse ese primero. ¿Ya? Si pertenece entonces a los reales positivos. ¿Qué pasa con 1 partido por i? Véalo así, por ejemplo. ¿Mm? Y es positivo. Profe, Dígame. Rodrigo puso pertenece a los reales positivos. Ya, muy bien. Entonces puedo pasar el i multiplicando para allá, por ejemplo. ¿Mm? Puedo hacerlo, por cierto, sí. Va a quedar 1 por i. Así que va a decir que 1 es mayor que i o que i es menor que 1. ¿Te fijas? ¿Qué significa eso entonces al final? ¿Cuáles son nuestras soluciones válidas? Claro, decía el compañero, 1 partido por i va a ser positivo. Va a ser positivo. ¿Mm? O sea, esto de aquí es mayor que 1. Se cumple, ¿cierto? Se cumple. Ya. Entonces, si esto de aquí va a ser positivo, puedo resolver y me va a quedar que i tiene que ser menor que 1 en esa solución. ¿Ya? ¿Entienden? O sea, esta parte de aquí, si i es positivo, 1 partido por i va a ser positivo. Y acá, bueno, va a ser positivo, ¿cierto? Y si después lo analizo en el problema original, 1 partido por i mayor que 1, quiere decir que resolver, tengo que buscar un i que sea menor que 1. Pero ya sé que mi i no puede ser negativo. Y también sé que mi i no puede ser 0. Entonces, finalmente, ¿cuál es la solución para eso? Ahora tenemos que escribir el conjunto solución. Ya habíamos escrito el conjunto restricción. Entonces, coloquemos ahora, por lo tanto, solución conjunto, así que lo vamos a escribir así. Ya. Para la expresión, entonces era los i, o sea, i perteneciente a los reales, ¿cierto? Y tal que 1 partido por i sea mayor que 1. Bueno,
¿Cuál va a ser la solución de eso? Vamos a escribirlo bien, sin tanto conjunto. El I, bueno, y lo cambié de forma, como aquí lo dice como manuscrita acá mayúscula, pero el mismo, ¿eh? Ya, el I. ¿Entre qué valores tiene que estar? A eso me refiero. Entre 0 y 1 con ambos extremos abiertos. Entre 0 y 1, perfecto. Con No, ambos no los extremos puede abiertos. contener. No los puede contener. Ya, porque mire, cuando usted haga la solución va a ser igual a la unión entre el conjunto restricción y el conjunto solución. Ustedes pueden encontrar soluciones parciales, pero la solución final, ya, porque fíjense que en A ustedes habían escrito o habían encontrado, primero había vamos a colocarlo como primer caso. Como primer caso teníamos una restricción que eran los reales menos el 0. Ya. Después, en segundo caso, tuvimos una solución cuando I era menor que 0, ¿sí? En este caso. ¿Y cuál era la solución de ese apartado cuando nos dio menor que 0 acá en A? Claro, nosotros dijimos no es cierto, no cumple, pero rigurosamente, ¿cuál sería la solución de eso? Bueno, la solución de eso sería conjunto vacío, ¿cierto? Porque no se cumple lo que yo quiero o lo que estoy buscando. Y de hecho ahí mismo lo expresé y, entre comillas, mostré de que no se cumple. Por tanto, hay una solución que es válida y que me sirve mucho para poder seguir. Y en este caso la solución es que no es cierto, no se cumple, así que conjunto vacío. Y la tercera nos dio que I tiene que ser, o los I menores que 1. Los I menores que 1, ¿cierto? Los I menores que 1. Ya, entonces, de esas tres expresiones usted tiene que buscar la solución final. ¿Ya? Y su solución final, ya sabe que son todos los reales, ¿ya? Pero el 0 no, ya el 0 no puede ser, me quedan los positivos y los negativos. ¿Puede ser negativo? Tampoco me sirven los negativos porque ya analicé que me da conjunto vacío. ¿Qué me va quedando? Los reales positivos. Ya, me quedan los reales positivos. Pero en los reales positivos, al resolver la expresión, me queda que I tiene que ser menor que 1. Así que la única solución va a ser, en este caso, el conjunto vacío, ¿cierto? Unión los I menores que 1. Así que, por lo tanto, la solución final, como dijo la compañera, van a ser los I entre 0 y 1. No puedo incluir el 0 porque esa es la restricción, ¿cierto? Original que incluso colocamos. Tampoco puedo incluir el 1 porque la solución me dio que los I tienen que ser menores que 1, no menores iguales. Así que ahí está la solución para eso. Parece que viene... Ahí. ¿Ok? Hagamos otro. Encontrar lo mismo. ¿Eh? Conjunto, solución, para. Este se ve simple. X cuadrado menor o igual que 1. Bien. Cuando resuelven esto ustedes, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que dicen? Generalmente en álgebra. Profe, Diga. uno empieza a probar al cuadrado distintos números cercanos al 1. Claro, pero
Fíjese lo que dice incluso, analicemos, por ejemplo, cuando ustedes dicen, fácil, x cuadrado igual a 1. ¿Cuál es la solución de eso? 1 ¿Solo 1? y menos 1. 1 y menos 1, ¿cierto? Porque al resolver me daría x igual a más menos, ¿cierto? La raíz de 1. Entonces, si acá dejo solo la positiva y acá dejo la negativa, por eso la alargué ahí, un signo más bien grande, entonces me va a dar 1 positivo y menos 1. Ya. Entonces, para este caso, vamos a decir que es solución para, en este caso, x perteneciente a los reales, ¿cierto? De la expresión x cuadrado menor o igual que 1, lo escribimos como conjunto. Los x pertenecientes a los reales, ¿cierto? Y tal que, o bueno, solución de esto sería x si usted coloca aquí un positivo en x cuadrado o un negativo, da lo mismo, ¿cierto o no? Sí, profe. De hecho, es la misma solución. La única opción es que nos dé igual a 1. Ya, entonces podría escribir esto entre menos 1 y 1. Sí, y los contempla ambos. Y los incluye, ¿cierto? Ya. Ahora, veamos por qué. Aquí el tema es que, bueno, ustedes lo pueden encontrar esto en un libro de álgebra, de cualquier parte, les va a decir, ya, esa es la solución. Lo importante es que ustedes comprendan de por qué aparece eso, por qué sale eso en el fondo, ¿ya? Entonces, es una expresión bien común, ¿ya? Y uno dice, bueno, sí, en realidad no es difícil. Pero la pregunta es, ¿cuál es el conjunto de restricción de esto? ¿O dónde están definidas ambas expresiones simultáneamente? Ya sea los x mayor iguales que menos 1 o los x menor iguales que 1. Entonces, comenzamos por la restricción, R. ¿Y cuál será la restricción para este problemita? Todos los reales menores a 1, igual a menores a 1, ¿no? Ya, Mayores. mayores. O sea, sí, pues la restricción mayor. O sea, pueden ser todos los reales. Y después vemos dónde va cayendo la solución, ¿no? O sea, puedo colocar cualquier número aquí, en x cuadrado. Y ahora después las soluciones voy viendo si es que esa restricción que yo coloqué, porque yo no puedo restringirme tanto al principio porque sé que después tengo que ir buscando soluciones. Entonces, voy a buscar una restricción que sea más o menos coherente. Vamos a decir, por ejemplo, en este caso, la restricción, vamos a decir, son los números reales, ¿ya? Entonces, uno dice, bueno, a ver, aquí hay algo. Aquí dice que x cuadrado es mayor o igual que 1. Por lo tanto, eso me está diciendo que los x cuadrados pueden ser, dije mayor, ¿cierto? Es menor, ¿cierto? Menor o igual que 1. X cuadrado puede ser menor que 1 o x cuadrado puede ser igual a 1. Eso me está diciendo por lo menos esa expresión de ahí, ¿ya? Entonces, bueno, sí, los reales podrían ser una restricción. Sigamos viendo. Voy a bajar un poquito. Si no me pasa justo eso. Bien. Entonces, bueno, como esta expresión de aquí
me entrega estas dos posibilidades. Vamos a trabajar por separado. Me puse eso ahí porque va a seguir abajito. Entonces, veamos el primer caso. X cuadrado menor que 1. Bueno, x cuadrado menor que 1 va a ser, sí, solo sí, podríamos decir, ¿cierto? Si x cuadrado menos 1 es menor que 0. ¿Me entienden? O sea, el 1 lo pasé allá. En realidad le resté 1 a ambos casos, a ambos lados. ¿Sí? Entonces, fíjese que aquí, ya, esto se va a cumplir. X cuadrado quiere decir que a este x cuadrado va a ser menor que 1, pero si a este x cuadrado le resto una unidad, va a ser menor que 0. ¿Mm? Entonces ahí vamos a tener dos casos también, nuevamente, porque x cuadrado menos 1 se puede factorizar. Sí, Ya, ¿en qué se puede factorizar? suma por su diferencia. Ya, bueno, x más X más 1 1 y X menos 1, sí. menor que 0. Ya, perfecto. Ahora, fíjense que aquí dice x más 1, x menos 1. Está en producto. A por B. ¿Sí? Me da 0. ¿Qué quiere decir que A por B me da 0? Que A puede que sea negativo y B puede que sea, perdón, positivo y B puede que sea negativo. O puede que A sea positivo, oye, estoy negativo y B es positivo, ahí sí. ¿Ya? Por decirlo de una manera práctica. Entonces, si voy a analizar esos casos, porque tengo aquí el producto de dos, uno tendría que ser 0 acá. ¿No? Y, no, perdón, aquí como es menor que 0, el x más 1 tendría que ser o positivo o negativo. No pueden ser los dos positivos o los dos negativos porque tiene que ser menor que 0. O sea, me tiene que dar negativo el producto de A por B. O de estos dos que están aquí. ¿Ya? Entonces lo analizamos de esa manera. ¿Ya? Entonces voy a seguir acá abajo porque justamente rayé ahí. ¿Mm? Entonces, va a tener que ser que x menos 1, vamos a hacer un paréntesis. Bueno, esto es lo que pasa cuando es... Ahí sí. Vamos a hacerlo más grande, ¿sí? Ya. X menos 1. Digamos que va a ser mayor que 0, ¿cierto? Entonces, bueno, ya le puse menos, pongámosle más entonces. X más 1 va a ser mayor que 0. ¿Cómo va a ser el X menos 1? Menor que 0. Menor que 0, ¿ya? Ahí tenemos un caso. O también, como dije ahí, o, ¿cierto? El X más 1 va a tener que ser Menor que 0 y y el X menos 1 mayor que 0. mayor que 0. Muy bien. Ya. Eso es lo mismo que yo escribí acá. Aquí. Es lo mismo que está escrito acá. ¿Sí? Solamente que lo estamos analizando. Bien. Lo bueno de esto que estamos haciendo es que vamos a poder encontrar qué soluciones son válidas acá. ¿Ya? Entonces, veamos, del x más 1 mayor que 0, me va a quedar que x mayor que menos 1, ¿cierto? Y del x menos 1 menor que 0, me va a quedar, vamos a ponerle y
el x menor que 1. ¿Cierto? Después tenemos y, o, ¿cierto? Ya. X más 1 menor que 0. Por tanto, x puede ser menor que menos 1. ¿Cierto? Y x menos 1 mayor que 0. Por tanto, x puede ser mayor que 1. Y estos casos los vamos a analizar entonces como casos separados. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar ese color. Veamos este caso primero. Llamémoslo, no sé, primer caso o algo así. O le vamos a hacer una recta a cada uno. Y sí, me gusta más la recta porque así se ve mejor. Vale. Los positivos, los negativos, positivos, negativo. Y tenemos valores menos 1, 1. Y allá también, menos 1, 1. Así que 1, menos 1. Por acá, menos 1, 1. ¿Ya? Veamos entonces, primer caso. Los x mayores que menos 1. Los x mayores que menos 1. ¿Incluye el menos 1? No. No lo incluye. Entonces, los mayores que menos 1. Para allá. Después dice, y los x menores que 1. ¿Incluye el 1 positivo? Tampoco. No lo incluye. Muy bien. Los menores que 1. Para allá. Para allá. ¿Cierto? Y vamos. Perfecto. Tenemos una intersección. Hay valores que se intersectan aquí. Y a nosotros nos interesa la intersección. Así que, por lo tanto, ya tenemos una posible solución que sería entre menos 1 y 1, abierto en menos 1, abierto en 1. Vemos el otro caso. Los x menores que menos 1. Menores que menos 1. No incluye el menos 1, ¿cierto? Y por acá no incluye el 1 y son los mayores que 1. Entonces, ¿tenemos solución acá? Intersección no hay, ¿cierto? De hecho, es vacío. Así que la solución de esto va a ser la unión entre el conjunto solución para el primer caso y el conjunto solución del segundo caso. ¿Ya? Y vamos a poner ahí solución. Va a tener que ser entre menos 1 y 1, puesto que acá hay vacío, así que no tenemos solución para eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ya, pero analizamos el caso cuando... ¿Se acuerdan que dijimos que había dos casos? Voy a volver ahí. Analizamos este caso. Ahora nos falta analizar este. ¿Ya? X cuadrado igual a 1. Ya tenemos la solución para cuando es menor que 1, me parece, ¿cierto? Entonces, coloquémosla ahí, no sé, segundo caso, no me acuerdo cómo colocamos el primero. X cuadrado igual a 1. Muy chillón este full, ¿cierto? Ya. Bien, y ahora aquí hay una... Tenemos que considerar, como dijo la compañera, dos soluciones. Cuando x cuadrado es igual a 1, me puede dar un x1 y un x menos 1. Y ya por lo menos ahí tendría más o menos la solución de esto. ¿Ya? Ahora, si yo quiero un poquito como corroborar, un poco comprobar esto, yo podría decir, por ejemplo, ya, si x es igual a 1, que es la primera que está acá. Si x es igual a 1,
esto tendría que ser igual a 1 mayor que 0, ¿cierto? Igual a 1 mayor que 0. Si x es igual a 1 más y, ¿sí? Si x es igual a 1 más y, tendría que ser también mayor que 0, ¿no? Sí, bueno, con la restricción de que y sea mayor que 0, obviamente. Entonces, volviendo al problema original, a esto, porque estas son las soluciones, ¿cierto? Pero este es el problema original. Si x es igual a 1, y a ese 1 yo le sumo algo positivo, seguirá siendo mayor que 0 esto. Es decir, en vez de decir x igual a 1, ahora estoy diciendo x igual a 1 más y. ¿Ah? Entonces, si yo digo x cuadrado, si x es 1 más y, entonces x cuadrado va a ser 1 más y al cuadrado. ¿Cierto? Por lógica. Así que, por lo tanto, al desarrollar este cuadrado, me va a quedar, vamos a escribirlo acá abajito mejor, x cuadrado va a quedar como el desarrollo de ese cuadrado. 1 más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y eso tiene que seguir siendo mayor que 0. ¿Sí? O mejor dicho, mayor que 1. ¿Ya? O sea, lo que estoy diciendo es que si a 1 le sumo algo positivo, el resultado es más grande que 1. O sea, es mayor que 1. ¿Cierto? Porque a 1 le estoy sumando algo positivo. Entonces el resultado de esto es más grande que 1. Entonces, su cuadrado tendrá que seguir siendo más grande que 1. ¿Me entienden? Veamos el caso si fuese x igual a menos 1. Ahí. ¿Ya? X menos 1. Ese es menos 1, ¿cierto? El opuesto. Entonces, por ejemplo, le voy a aumentar, porque vamos a decir con un i, lo mismo en el otro caso, ¿cierto? Con i mayor que 0. Estoy aumentando acá la cantidad. Lo estoy haciendo más grande. ¿Se fijan? Porque como esto después yo lo quiero llevar a algo cuadrático, yo digo, bueno, si x va a ser 1 menos i, menos 1 menos i, entonces x cuadrado va a ser menos 1 menos i al cuadrado. ¿Ya? Y esto lo puedo resolver. Me va a dar 1, ¿cierto? Más menos según ese valor, ¿cierto? Más o menos va aquí. Bueno, si quiere Menos. colocamos el tiro al cuadrado del otro. Y Menos 2i. 2, claro, 2 por 1, menos Por i. 2i, ¿cierto? Pero será menos 2i o más 2i. Menos 2i, Ya. creo. No me haga dudar, profe. No, pero le pregunto. Mm, Menos 1 menos i. ¿Me va a dar un resultado ahí positivo o negativo? Bueno, si tiene dudas, tiene que hacer menos 1 menos i por menos 1 menos i. Menos 1 y menos 1, 1. Menos 1 menos i más i. me Menos i equivoqué. menos Ya. 1 Son más 2i. más i. Y menos por menos más i cuadrado. Entonces es positivo, ¿no? Y ya dijimos que esto de aquí es mayor que 1. Ya lo dijimos ya. Entonces tiene que ser mayor que 1 también. ¿Ya?
¿Se fijan? Entonces, tenemos solución aquí también. Tenemos solución. Y la solución va a ser 1 y menos 1, porque en ambos casos, de todas formas, esto me va a dar positivo. ¿Ya? Y ya lo comprobé acá. Así que tengo solución entre menos 1 y 1. Bien. Y ahora la solución final, o digamos conjunto solución, va a ser así. Va a ser entonces la solución 1 unida con la solución 2. Bueno, y la restricción, ¿cierto? Así que la solución 1 y la solución 2, si usted dice bueno, teníamos en la solución anterior, teníamos entre menos 1 y 1 abierto. Ahora nos dio entre menos 1 y 1 cerrado. Y la otra restricción eran los reales. Pero ya entendemos ya que las soluciones están acá. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la solución final? Bueno, solución final sería... Profe, tengo una consulta. La intersección solo se hace con la restricción al final. Al final, ya. sí, al Ya. final. Entonces, en el otro lado de la unión, claro, van cerrados, sí. Claro, si unimos los números entre menos 1 y 1, en ambos conjuntos son los mismos. Ujú. Pero acá no los incluye y acá sí los incluye. Pero como es una unión, hay que incluir todo. Sí. Por tanto, van incluidos el menos 1 y el 1. Y ahí tenemos entonces la solución. Ya no era tan... Bueno, uno cuando lo resuelve dice, no, esto es fácil. Soluciones entre 1 y menos 1. Pero hay que hacer el análisis. ¿Ya? Eso es lo que nos vale a nosotros. Algunos ejemplos para resolver. X menos 1 partido por X más 5, vamos a decir, mayor o igual que 0. Uy, X. Vamos a hacer una resta también para que... Uy, aquí hay una cosa malo ya. ¿Qué 0? 0 nomás, ya. Bueno, esto ustedes, bueno, la idea es que lo hagan, ¿cierto? Vamos a hacer el A para que poder continuar, ¿no? Hagamos el A, porque con ese los otros son de la misma manera. O se ven como grandes y difíciles, ¿eh? Pero fíjese que mientras más grande, más fácil es la solución porque tiene más... usted sacando una solución puede ir resolviendo al tiro la mayoría de estos binomios. Entonces, veamos la letra A que decía X menos 1 partido por X más 5, que 0. Que 0 ya. Bueno, ¿qué es lo primero que uno ve acá? Bueno, aquí lo que yo veo es que hay una fracción, ¿cierto? Y habiendo una fracción, hay una restricción. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, bueno, esto lo podría escribir como X menos 1 por X más 5 a la menos 1, mayor o igual que 0, si usted quiere.
Entonces hay dos casos. ¿Mm? Profe, ¿Sí? Rodrigo puso restricción X distinto de -5. Ya. Eso estamos claros, ¿cierto? O sea, el X, claro, X más 5 o el X más 5, digamos, por ejemplo, tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Que es lo mismo que dice compañero. Ya, ahí tenemos una restricción. Mira, yo ahí me voy a poner a escribir acá. Pero yo les pregunto, lo mismo que el anterior, aquí dice mayor o igual que 0. Quiere decir que hay dos casos, que cuando es mayor que 0 y cuando es igual a 0. Entonces habría que analizar ambos casos. Pero, pregunta, ¿esto puede ser igual a 0? La solución en sí. Sí, esto que escribe acá, este producto. O la división, si usted quiere. ¿Puede ser igual a 0? Sí, Ya. ¿Y cómo podría ser igual a 0? Porque si se fíjese que... supone que lo de abajo no puede ser cero, tendría que ser solo lo de arriba. Y el Ya, producto ya nos daría cero. ya, lo de arriba podría ser 0. X Ujú. menos 1 puede ser 0. Sí. ¿Sí? Pero esto es un producto. Yo no puedo analizar por separado. El producto tiene que ser 0. Ujú. Sí. ¿Ya? Entonces, ya, usted me dice, si X menos 1 es 0, el resultado puede ser 0. Eso es lo que me parece que me está diciendo. ¿Sí? ¿Qué pasa si X más 5 es 0? El resultado también podría ser 0. Siempre que X más 5, a la menos 1, sea 0. En este caso no puede ser 0, ¿cierto? Entonces, no podemos analizar el caso cuando es igual a 0 si es que tenemos una restricción para el 0, ya sea en el numerador o el denominador. En este caso, el denominador, que es más sensible. Entonces, lo que vamos a decir nosotros es que hay una restricción, ¿ah? Porque obviamente ya sabemos que X más 5 tiene que ser distinto a 0, entonces vamos a decir que hay una restricción que va a ser igual a, en este caso, X, ¿cierto? Perteneciente a los reales, de X más 5 distinto de 0. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que esto puede ser los reales menos el 5. Bien. Entonces, como tenemos esa expresión de ahí, ya no utilizamos, vamos a dejar de lado el caso cuando porque el caso cuando es 0, igual a 0, la expresión. O sea, este de aquí. Este de aquí no lo vamos a usar. Porque parece que el producto sea, lo que importa es que el producto sea mayor que 0. Los dos factores deben ser positivos, los dos factores deben ser negativos para que sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar el caso mayor que 0. Los dos productos, a ver, los dos factores, eh, a ver, para que el producto, en realidad quería escribir otra cosa y se me mezcló. Los dos factores deben ser ambos positivos o ambos negativos. ¿Ya? Para que se cumpla esto. Entonces, bueno, si lo escribimos de una manera, tendría que ser A por B mayor que 0 o A por B sí, A por B tiene que ser, bueno, A por B positivo. Nada que ver. Ahí sí. Y como empiezo a adelantar. Quiero mover esto.
Ahí sí, ya. Entonces, a ver, según la... teníamos, a ver, analicémoslo bien, porque para no equivocar. X menos 1 partido por X más 5 mayor o igual que 0. Ya. Lo vamos a analizar para el... ya. Vamos a decir entonces que esto se va a dar, o esto va a ser posible. Esa división sea mayor que 0. No vamos a analizar el igual. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ver si me alcanza aquí. X menos 1 tendría que ser ya mayor o igual que 0. Como dijo la compañera, puede ser 0, ¿cierto? Y el X más 5 tendría que ser mayor que 0. Ambos positivos. ¿Sí? Ya. O, el otro caso. El X menos 1 tendría que ser menor o igual que 0. Puede ser. Perdón. El X más 5, ¿cierto? Que este de aquí, tendría que ser menor que 0. ¿Sí? Y ahí están ahí está analizado, digamos, porque esto es una división, que es como un producto de X menos 1 por X más 5 inverso. Pero es una división, entonces la regla de los signos es la misma. ¿Ya? A eso voy. Porque acuérdense que los signos en el fondo son es el número multiplicado por otro número. ¿Mm? Entonces, bueno, si resolvemos aquí, el X nos va a quedar mayor o igual que 1, ¿cierto? Y el otro X nos va a quedar mayor que menos 5. Ya. O el otro nos va a quedar X menor o igual que 1. Y los X menores que menos 5, ¿no? Sí, menos 5. Ya. Y ahora entonces buscamos la solución para estos dos conjuntos. ¿Mm? Vamos a hacer aquí para uno y el otro por acá. Finito. Perfecto. Bien, ¿cómo nos quedaría acá esto? Bueno, aquí tenemos menos 5 y 1. Por acá tenemos lo mismo, menos 5 y 1. Los X mayores iguales que 1. Incluye el 1, ¿cierto? Para allá. Y los X mayores que menos 5. No incluye el 5, el menos 5. Me quedo más abajo. Bueno, para acá. Y ahí tenemos una intersección que va desde 1 incluido hasta infinito positivo. Veamos acá. Los X menores iguales que 1. Menores iguales que 1. Incluye el 1. Y los X menores que menos 5. No incluye el menos 5. Tenemos acá. Y esto de acá. Y tenemos otra intersección entre menos infinito hasta menos 5 no incluido. Si hacemos la unión de eso, ¿qué nos queda? Profe, Ahí. dale nomás, Byron. No, 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 dale, dale. Dale más. Es que la unión sería desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Pero tengo una duda con lo que queda entre medio, entre el menos 5 y el 1. Uh-huh. Ya, entonces vamos a colocarlo así. Solución. Va a ser los X pertenecientes a los reales, ¿cierto?
para la expresión x menos 1 partido por x más 5. Lo que yo tengo entendido ahí es que sería el conjunto de los reales, quitando este incremento que hay entre el menos 1 y el, o sea, entre el 1 y el menos 5. ¿Ya? Entonces sería la restricción, intersección, las soluciones. Vamos a poner solución 1, Ujú, sí. solución 2. Entonces nos quedaría la restricción, intersección, los x pertenecientes a los reales, y nos dieron los x, acá fíjese, mayores o iguales que 1. ¿Cierto? O los x menores que menos 5. Ahí está la solución. Ahora, si usted lo quiere escribir como conjunto, va a tener que hacerlo entre menos infinito y menos 5, unión entre, era 1, ¿cierto? 1 e infinito positivo. Pero no puedo incluir lo que está en medio, ¿cierto? Porque no es solución. Así que en el fondo lo dejo tal cual. Esta parte fue como un poco para ordenar. Ya. Profe, ya, y ahí cumple con la restricción también del menos 5. No lo conté. Claro, esa. Bueno, ahí ustedes pueden ir trabajando los otros problemitas, ¿ya? Igual hay que acordarse que si ustedes ¿se acuerdan usar la tabla? ¿La de puntos críticos? ¿Sí? Sí, ese también. Sí, Yo pensé en hacer eso. También, pues. Mira, si teníamos entre menos infinito hasta menos 5, ¿no? Después teníamos entre menos 5 y el 1 era el otro. Y el otro entre 1 e infinito positivo. Entonces, claro, uno hace la tabla y ve qué es lo que pasa o analiza lo que pasa entre medio de esto. Tiene que elegir valores y teníamos dos expresiones críticas, que eran las x menos 1, ¿no? Y el x más 5. Entonces aquí podíamos elegir un valor entre menos infinito y menos 5. ¿Qué valor quiere elegir? Un número entre menos infinito y menos 5. Bueno, usted siempre elige... Por ejemplo. No le escuché. Es que ahí yo uso un valor gigante como para poder hacerlo más fácil. Por ejemplo, el menos 1000. También, pero acuérdese que usted tiene que, lo está enseñando, tiene que pedirle al estudiante. El estudiante generalmente le va a dar el número que viene nomás, el menos 6. Sí, el menos 6. ¿Ya? Acá, bueno, yo lo coloqué ahí nomás, pero ya lo colocaba ahí arriba. Vamos a el menos 6. Sí, porque Entre el menos mismo 5 valor. y 1, vamos a borrarlo. Entre menos 5 y 1, el más fácil de todo. 0. El 0. Siempre busque el 0. Y entre 1 e infinito positivo, 2. usemos el 2. ¿Ya? Ya. Esto un poco para hacerle más fácil la vida a los chiquillos, ¿eh? A los estudiantes, porque si le da a usted un número muy grande, se van a poner a calcular ahí. Entonces, vamos a tener menos 6. Lo reemplazamos acá. Menos 6, menos 1. Menos 6, menos 1. Acá, menos 6 más 5. Entonces, más que el resultado, ¿qué nos importa a nosotros? Los signos. Los signos. Aquí reemplazamos 0 menos 1, cuando es 0. 0 menos 1. Y abajito, 0 más 5. Acá 2. 2 menos 1. Y 2 más 5. Veamos, menos 6 menos 1 me va a dar un número negativo. Menos 6 más 5 sigue siendo negativo. Y menos por menos, solución positiva.
¿cierto? Multiplicamos en columna. Acá, 0 menos 1, negativo. 0 más 5, positivo. Menos por más, negativo. 2 menos 1, positivo. Y 2 más 5, positivo. Da lo mismo resultado, lo importante es el signo. Solución positiva. Entonces, ¿se acuerdan que la expresión original que decía x menos 1 partido por x más 5 mayor o igual que 0? Positivo, ¿cierto? Entonces, me sirven solo las soluciones positivas. La negativa no me sirve, porque la expresión original me dice que la solución tiene que ser mayor o igual que 0. Así que la Profe, solución está... Dígame. llegamos a lo mismo que el Sí, análisis anterior. ¿Y usted qué va a pedir? ¿Sirve colocar la tabla en vez del análisis o no? la tabla es muy buena. Sí, pues. Pero el análisis algebraico, si se lo pide, también. Mm, La tabla un poco es para ayudarse uno. ¿Ah? es más Porque rápido. es más rápida y para el estudiante es más fácil, ¿ya? Pero el análisis algebraico es el que usted tiene que conocer, porque la idea no se trata... A nosotros le pedimos a los estudiantes que resuelva un problema. Usted tiene que ser capaz de resolverlo y saber por qué. El estudiante es suficiente que lo resuelva. ¿Mm? Oye, bueno, mire, me pasé del recreo. El recreo. Pero como terminamos a las 4, ¿o no? Sí, a las 4 vamos a terminar antes, para que ocupen ese tiempo, ¿ya? Porque ahora ir a recreo y volver por 10 minutos no tiene mucho... Que se me pasó el rato nomás cuando estaba escribiendo. ¿Ya? Bueno, y los otros son muy parecidos. Ahí tienen que ustedes igual tratar de ir un poquito analizando. En todos los que hay, en los que vienen, usted puede usar la tabla para llegar a una solución y eso le va a servir para su análisis. Bueno, ¿qué pasa ahora con el valor absoluto? Vamos a decir en ecuaciones e inecuaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sea ¿cómo explicarlo? O pregunta, a ver, pregunta. Sea raíz de x cuadrado y raíz de x al cuadrado. Entonces pregunta. ¿Esto es igual o es distinto? Raíz de x al cuadrado, ¿es igual o es distinto a raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Es distinto esto o es igual? Pregunta. ¿Puede estar una raíz definida en los reales negativos? Una raíz cuadrada. ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Puede una raíz cuadrada estar definida en los reales negativos? Por lo que tengo entendido, ¿no? No, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de x cuadrado
puede ser x o menos x. Cuando x mayor o igual que 0 o con x menor que 0. Entonces, la pregunta es, ¿esto de aquí es igual o es distinto a esto de aquí? ¿No? A ver, Profe, de otra manera. Dígame. en ese caso sí es diferente porque, ¿cómo se llama esto? En el primer caso puede haber un X negativo, en el segundo caso no puede haber un X negativo, ¿Ya? ¿Por qué? porque estando la X dentro de las raíces no puede ser negativo. Está la raíz completa al cuadrado en el segundo caso. En el primer caso, X está al cuadrado. Por eso puede ocurrir que X sea negativo. Ah, muy bien, pues. Lo que importa es la raíz, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? Bárbara, Bárbara, ¿qué apellido? bravo. Bárbara Bravo. Muy bien. Muy bien, pues. Bueno, ya no me acuerdo los nombres, pero... Ay. Bárbara y Michelle, ¿se llama la señorita que... Yo sí, pues, la misma. Michelle, sí, pues ya. Ve que todavía me funciona la memoria. Bueno, lo que dice la compañera está muy bien. ¿Qué pasa? Que la raíz cuadrada de x cuadrado... A ver, mira. Para la raíz de x, ¿cierto? Solo se cumple para los x mayor o iguales que 0. Si tú la elevas al cuadrado después, eso ya es parte de alguna solución o un problema en general, ¿cierto? Pero esto de aquí se cumple acá. El otro caso que la raíz cuadrada de x cuadrado sí puede estar definida en los reales negativos. ¿Por qué? Porque x cuadrado es mayor o igual que 0, ¿cierto? ¿Para quién? Para todo x perteneciente a los reales. ¿Ya? Entonces, puedo colocar un número negativo aquí. Ustedes ya lo demostraron anteriormente. Entonces, esto es bien interesante porque de aquí aparece el concepto de valor absoluto. Esta definición, entonces, esta definición misma, bueno, ya está arriba, pero para no estar volviendo, la de va a ser x cuando x es mayor o igual que 0 y va a ser menos x cuando x es menor que 0. Esta definición en el fondo tiene dos partes, ¿ya? Dígame. Bueno, no sé si me escribió, es que como yo estoy acá, me cuesta mover el mouse, se pega con esta cosita. Ya, José Caro. Levantó la mano. Tiene dos partes. La primera parte va a ser que la raíz de x cuadrado como solución va a ser x, ¿ya? Pero cuando x sea mayor o igual que 0, entonces este número tendrá que ser un número
o debe ser un número real positivo o cero, ¿cierto? Debe ser un número real positivo o también cero. ¿Mm? Y el otro caso de la raíz cuadrada de x cuadrado, entonces podrá ser menos x, ¿cierto? Pero aquí viene el problema, porque si usted le dice a un estudiante esto puede ser eso, entonces le va a decir ¿cómo? Entonces, puede ser porque el x es menor que 0, ¿cierto? Para x menores que 0. Para x menores que 0. X menores que 0. Cuando x es negativo, el menos x es solo el opuesto aditivo. Y eso es importante que no se nos olvide, ¿ya? Opuesto. Aquí viene el concepto de, vamos a colocarlo acá, con otro color. Cuando x es negativo, ¿ya? Esto significa que el concepto menos x, ¿sí? Va a ser es el opuesto aditivo ¿cierto? Y el opuesto aditivo es positivo, ¿cierto? Es de un valor positivo en este caso. Entonces, por eso que la raíz de x cuadrado acepta estas dos soluciones. Y ahí nosotros podemos decir, ya, entonces esto da pie a que existan valores que sean escritos. Vamos a dejarlo escrito, ¿no? Puede ser, feo eso. Puede ser x o menos x, ¿cierto? Y para ambos casos son números reales. Reales positivos. Lo que pasa es que cuando yo escribo menos x, lo que estoy escribiendo es el opuesto aditivo. ¿Ya? Entonces, de este razonamiento proviene el concepto de el valor absoluto, porque el valor absoluto, ¿qué es lo que me indica a mí? Lo ponemos ahí. Luego, la raíz de x cuadrado siempre nos dará un número real positivo o el 0. Y de esta raíz, vamos a colocar de esta raíz cuadrada, ¿cierto? Se define el valor absoluto de un número. O sea, el valor absoluto del número es la raíz cuadrada de x cuadrado. La raíz cuadrada de ese número al cuadrado. O por lo menos así se define matemáticamente. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que la raíz cuadrada de x cuadrado es distinto a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Porque esta está definida para todos los reales y esta está definida para los reales
positivos y el 0. Por lo tanto, el valor absoluto de un número tendrá la misma definición que tiene este concepto de aquí, y que ya la anotamos anteriormente. Va a ser x y menos x. Va a ser x, el valor absoluto de un número va a ser x cuando x sea mayor o igual que 0, y va a ser menos x cuando x sea menor que 0. Definición de valor absoluto para todos los reales. En consecuencia, esto es lo que se llama la función valor absoluto, ¿cierto? En consecuencia, raíz cuadrada de x cuadrado igual al valor absoluto de x, ¿cierto? Para todo x perteneciente a los reales. Dominio los reales. Bien, bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿no? Porque entonces el jueves hacemos un taller, ¿ya? Algunos cuantos ejercicios, algunas definiciones, cosas así. ¿Ya? Profe, ¿Sí? 2 consultas. ¿De cuántos integrantes puede ser el taller y cuánto rango de horas va a dar para realizarlo? Ya, pues el taller puede ser desde individual hasta, me imagino que 4 máximo, porque tampoco ustedes tienen la forma, digamos, de juntar tantas personas. Máximo 4, yo creo. Más que eso, yo creo que no da para tanto, porque no van a hacer tantas preguntas. Y eso, si es un taller, va a tener que resolverlo al inicio, desde el inicio hasta el final de la hora. Ya, o sea, vamos a tener solo ese bloque. Sí, Ya. Gracias, profe. ya. Ahora, si por algún motivo avisan que el jueves, por ejemplo, se trabaja solo hasta mediodía, se los digo porque ha pasado antes, tendríamos que dejar ese taller ya de vuelta del 18. Tendría que ser el lunes, porque el jueves 23 es la prueba. ¿Sí? Ya, Sí, profe. ya. Y Consuelo, el taller es el jueves. Que preguntó por chat. Sí, está en el chat escrito también. Si usted va para arriba, ahí está escrita la fecha. Como profe, el taller es el lunes No, y no, la no. prueba el jueves. El taller es este jueves. ¿Ya? 16. Mira, aquí está el... Profe, que este jueves tenemos prueba de álgebra lineal. Ya. Entonces, no sé cuánto plazo dará hasta para el taller. No, la hora del jueves 16. Sí, este jueves. En 3 días más. O podría hacerlo así, pues el próximo, no, Pero este jueves no, el próximo no está la prueba y el anotado. lunes el taller. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, yo lo coloqué porque, o sea, porque no hay nada anotado ese día, pues. Solo yo. ¿Se fijan? Hay una prueba de álgebra lineal el jueves que creo que va a estar disponible como desde todo el día. Sí, es más, hoy día es el taller y el Sí. jueves es la prueba. Yo, profe, bueno, a mí me gustaría a lo mejor que el lunes sea el taller y el jueves la prueba. Y este jueves tengamos clases. Pero Ahora sí es imposible, hay que hacerlo o no. lo otro sería hablar con el profe Beltrán, que corra en la prueba y así puede entregar alguna retroalimentación del taller también, que sería más beneficioso para nosotros. No, imposible porque ahí se juntarían 2 pruebas el mismo día, que sería análisis y álgebra lineal, que están los mismos días. Estamos en problemas.
No, porque álgebra sería la prueba el lunes y el jueves sería la prueba de análisis. Entonces no se juntarían. ¿Y el taller? El taller lo hacemos hoy día, po. Ah, claro, po. Ah, buena, así, po. Así podríamos hacerlo. Pero habría que hablar con el profe. Sí, profe, usted tendría que hablar con él y ponerse de acuerdo entre los No, dos. no, Sí, nosotros hablar con el profe de álgebra ahora, que nos toca ahora, comentarle esto. Y ahí, porque tampoco es beneficioso para nosotros tener taller de álgebra hoy día y el jueves la prueba y sin una retroalimentación de por medio. Entonces sí nos conviene aplazar la prueba de álgebra. sí, No sé. sí. Bueno, no sé, yo no sé, es que, miren, ¿por qué yo? Bueno, el taller yo lo tenía ya de antes, escrito para el 16, anotado. Pero cuando yo anoto aquí, no sé si esto no lo están viendo, parece. No están viendo mi. Claro, no están viendo No, mi. profe, nada. No Ya, estamos lo que viendo pasa es nada. que es un calendario donde nos anotamos todas las pruebas y todo lo que vamos a hacer en este curso, en este nivel, digamos. Y no había nada pues, del 16. Por eso yo dije, estamos bien. Ahora, si ustedes me dicen que tiene una prueba ese día, no sabía. Entonces, bueno, voy a preguntar qué se Pero hace. Entonces, espere, que nosotros ahora a las 4:15 tenemos clases de álgebra. Entonces Ya, vamos a hablar con miren, el profe. pregúntenle, pues, pero no es una petición mía, por si acaso. no, ¿Ya? profe, sí, No, es de nosotros. no. O sea, es que ni siquiera es una petición, sino que es complejo que justo los mismos días nos toquen los dos ramos más complejos de este semestre. Ah, ya. Y a cada uno de nosotros nos cuesta más y le dedicamos más tiempo a estos dos ramos. Entonces, una buena organización entre ellos nos haría bien a todos en realidad. Claro, no, si sabes lo que pasa es que cuando, claro, uno coloca la fecha en ese calendario, como le digo, no había nada para el 16, por eso yo pensé que estábamos bien. Incluso por eso aquí le puse taller 1, jueves 16 de septiembre, en el chat. Claro, cuando hay topes de prueba, generalmente al tiro nos llaman a los profesores que estamos ahí topando y nos preguntan ahí o cambian, pero seguramente como a lo mejor el colega no ha anotado sus fechas, entonces a lo mejor por eso nadie se ha dado cuenta que hay un top. Porque ustedes no me dicen, yo no hubiese sabido. Así que, bueno, véanlo si quieren con él, pues si él quiere cambiar su prueba, está bien. Ahora, siempre una prueba es más importante que un taller. Entonces el taller no es, digamos, problema si es que lo cambiamos para el lunes. No hay problema, o sea, para el lunes, sí, 20. Así que si el profesor quiere cambiar su prueba, perfecto. Si no puede, el taller es cambiable. Lo que sí, la prueba del jueves 23, esa no la puedo cambiar. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Ya, Gracias. gracias. Que les vaya bien. Chao, profe. Chau. Chao, profe. Chau, chau. Chau.